ficha. La ficha. Buen día, República Oriental del Uruguay. Bueno, espero que todos se encuentren muy bien, dentro del país, fuera del país también. Estamos cada vez más cerca, es the final counter, ¿no? Estamos muy cerquita ya del domingo 27 de marzo, para saber todos los uruguayos qué decisión toma el cuerpo electoral respecto a 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración. Cadena de prensa antes de ayer la conferencia del presidente de la República, en esa conferencia que duró unos 15 minutos y luego un espacio de preguntas de 10 minutos más. Bueno, el presidente fue muy concreto, fue muy claro y pasó revista de los temas fundamentales que tratan esos 135 artículos. Tiene que ver con la seguridad pública, tiene que ver con la educación, tiene que ver con alquileres, con portabilidad numérica, con la regla fiscal, que es un tema que no se lo ha tratado tanto, el tema de esa regla fiscal en cuanto a la responsabilidad de los dineros públicos que debe tener una administración de gobierno. Bueno, ha pasado también revista de lo que importa que tengas el derecho a trabajar cuando hay huelga y que tengas el derecho a hacer huelga si querés hacer huelga. Incluso el presidente planteó lo que ya había planteado antes. Si me preguntan qué defiendo, el derecho del trabajo cuando hay una huelga, y él dice, a ambos, tengo que defender al que hace la huelga y al que trabaja, al que quiere trabajar en ese día en el cual se toma una medida de huelga, por ejemplo. Bueno, evidentemente la ley de urgente consideración es una ley, según yo lo puedo evaluar, estrictamente de sentido común. Vamos a ir a ese tema. Vamos a ir en el curso del programa cuando conversemos con el diputado Gianoli por un lado, también cuando me toque a mí en este programa hacer la editorial respecto a este tema, una editorial en la que intento evaluar la importancia de un instrumento legal que es esta ley de urgente consideración, y la importancia de un instrumento legal para un Estado democrático republicano. En este caso es la ley de urgente consideración, pero así esto nos permite ir más allá de la ley de urgente consideración y entender cómo se configura un Estado de Derecho, y ese Estado de Derecho se configura sobre dos bases para mí: la calidad legislativa de la clase política o el sistema político, y en nuestro país, por esas reminiscencias de una democracia directa que están instaladas en la Constitución como mecanismos, en este caso el referéndum, muy cuestionable para mí lo del referéndum, no así el plebiscito. Bueno, el pueblo tiene la posibilidad o tiene la opción histórica de legislar, porque eso es lo que se está haciendo ahora. Se le está planteando a la población uruguaya que legisle sobre 135 artículos. Increíble, increíble, porque estos 135 artículos son la materia sensible que era motivo del clamor popular antes de que llegara este gobierno. La inseguridad campeaba el delito violento en el país, un delito que estaba y está sistematizado, no es un delito de otras épocas, es un delito muy sistematizado, desprolijo, caótico en algunos aspectos, y en otros aspectos más soterrados no es caótico, está organizado. Hay bandas narco, hay una industria del narcotráfico, de la narcoproducción, la narcodistribución. Vamos a hablar de todo eso cuando venga el momento. Ya está con nosotros Diego Flores. Diego Flores es una persona, la escuché el otro día en radio, evidentemente denota una enorme calidad intelectual en sus planteos, y es una de esas personas que está muy afectada por un tema que tiene que ver con la legislación uruguaya de los últimos tiempos, y es el tema de los juicios a militares retirados, también policías retirados, juicios vinculados a través de fiscalías especializadas en el crimen de lesa humanidad, creadas por una ley en el gobierno de Vázquez, que retrotrae esos juicios a 40 y pico de años atrás, a gente que suponen, algunos fiscales y jueces, que cometieron delitos aberrantes, delitos de lesa humanidad. Ya digo al principio de esta nota que el delito de lesa humanidad
es inaplicable hacia el pasado porque hay un principio, el derecho penal, que establece la irretroactividad de una tipificación penal nueva o una ley que sea más gravosa que las leyes preexistentes. El principio de la no retroactividad que tiene que ver con el principio de la benignidad en el derecho penal. Por lo tanto, por ese lado viene muy mal la cosa. Pero también se los ha juzgado por delitos comunes y hay todo un tema muy complicado. ¿Cómo le va? ¿Cómo está, Muy Diego? bien. Gracias por estar. Bueno, buenos días y gracias a ustedes por invitarnos y por el espacio. Y por de alguna manera darle voz o amplificar a esta situación que ya lleva unos cuantos años, que ha pasado inadvertida y que con algo de recato, pero celebramos haber podido instalar en la agenda, haber logrado que se considere el tema. Y usted sabe que tiene mucho que ver con esto que usted estaba presentando en lo previo. De alguna manera, el gran problema que tenemos los familiares de aquellos que consideramos prisioneros políticos, son prisioneros políticos, pasa por conjugar la situación, vea, desde hace ya 15, 16 años en algunos casos, menos tiempo en otros, cada hora que transcurre se están violando y avasallando derechos fundamentales de ciudadanos que por su condición de militares, policías, todos servidores públicos que en su momento lucharon contra el terrorismo en defensa de las instituciones, hoy son juzgados desconociendo principios esenciales que hacen a la convivencia en nuestro país. Son prisioneros políticos porque se desconoce en primer término el principio de inocencia, que es el elemento sustancial a partir del cual se levanta el sistema de derecho, ya no en nuestro país, sino en el mundo, ¿verdad? Los ciudadanos somos todos inocentes hasta que se logre probar nuestra culpabilidad. Este principio básico ha sido soslayado. En el día de ayer nos enteramos de una manera absolutamente espantosa, porque cuando uno se entera que su padre ha sido procesado a 20 años por homicidio y lo hace por los diarios, es realmente duro, ¿verdad? El caso del coronel Lauri Rodríguez, que ya está detenido por otra causa, ayer fue condenado a 20 años por homicidio en calidad de coautor. Cuando uno lee la sentencia, porque el título es ese, ¿no?, que le acabo de mencionar, cuando uno lee la sentencia y descubre que en realidad el fiscal Percivale y la jueza Tórtora lo condenan por no haber delatado a los autores que el coronel Lauri Rodríguez conoce quiénes son, uno dice, che, realmente estamos en problemas, porque está claro, el fiscal acepta que el coronel Rodríguez no tuvo nada que ver. De hecho, nos consta que el coronel Rodríguez, en este caso, a la víctima de este infortunio, hay realmente un cuerpo, alguien falleció, ni siquiera lo conoció. Entonces uno dice, che, el principio de inocencia, ¿dónde está? ¿Dónde está el debido proceso? Aquel que me permite a mí saber que estoy siendo evaluado y juzgado por lo que en segundo término aparece como un pilar fundamental para el debido proceso, que es la figura del juez natural. Es decir, a nosotros nos tiene que juzgar el sistema de acuerdo a las normas que fueron establecidas antes del crimen del que se me acusa, con ausencia total de parcialidad a propósito de las circunstancias, y tiene que ser el juez de turno y el fiscal de turno, de acuerdo a la zona del territorio en la que me encuentro, el día y demás. Todo esto se ha ido modificando de manera tal que hoy tenemos una fiscalía especializada, que además tiene potestades para trabajar sobre el pasado y para dirimir conflictos y llevar a cabo investigaciones sobre hechos que ocurrieron hace 50 años, 40 años. Entonces, estas circunstancias generan un clima de indefensión en el cual uno ya no es una percepción, uno constata que acá hay una persecución ideológica a partir de la necesidad de llevar adelante y cerrar expedientes con discursos que en principio
fueron por la lesa humanidad. Los primeros, usted sabe que los primeros juicios que se llevan adelante directamente acusaban de lesa humanidad Ujú. a estos viejos soldados. Cuando el propio Tratado de Roma que ellos invocaban establecía que era imposible, Claro. es que comienzan, y la Suprema Corte de Justicia, porque además esto se habla poco, lo advirtió, lo observó y volteó los primeros expedientes, es que se los comienza a acusar por delitos comunes. Que cuando uno habla de delitos comunes, perdón, el homicidio es el homicidio. En cualquier configuración que nosotros le apliquemos, es el homicidio. Alguien murió, alguien es el responsable, eso no le quita gravedad al tema. Pero la cuestión es que la norma jurídica en nuestro país establece que todos los delitos tienen un periodo de aplicación Exacto. pasado el cual prescribe. Esto se establece por ley en 20 años y en algunos casos puntuales se puede computar un porcentaje adicional, podrían llegar a los 27, 28 años en el peor de los casos. Ninguno de los expedientes procesados en los últimos, diría yo, de 2005, 2006 a la fecha, lograban ajustarse a esta cuenta. Entonces el legislador, aprovechando las mayorías circunstanciales que durante los últimos 15 años previos a la llegada de la coalición republicana de gobierno, controlaban el Parlamento, fueron ajustando y modificando la ley de prescripciones, de modo tal que fuera posible llegar a donde naturalmente no se llegaba. Lo curioso del dato es que, si bien se los está juzgando por delitos comunes, el tratamiento que se les hace luego en base al nuevo código desconoce situaciones que son, desde el punto de vista jurídico, aberrantes. Por ejemplo, la opinión pública tiene la idea de que los 26 actualmente detenidos están todos procesados y condenados, cuando en realidad hay apenas 6 condenados. El resto, esto es la enorme mayoría, son formalizados, esto es, acusados. Claro. Sucede que están detenidos porque se les aplican medidas cautelares, como la prisión preventiva. Exacto. Sí. Con lo cual se viola otro principio básico, que es el derecho que tiene quien fue acusado a esperar el juicio en su casa. Entonces, cuando uno percibe que se viola el principio de inocencia, se alteran las normas del debido proceso, se maneja la presunción, porque si bien los delitos por los cuales están acusados surgen del viejo código, se les aplican el procesamiento en base al nuevo código, con lo cual se genera una situación muy, muy incómoda. Ya no es necesario la presunción de la semiplena prueba para acusar, basta con la presunción de la Fiscalía, que es quien ahora tiene a su cargo la parte acusatoria. Entonces, la exhibición de pruebas supone que con el simple relato que el fiscal hace de la situación que origina el crimen que investiga, es suficiente para acusarte y de inmediato y de manera automática, sin consideración alguna, detenerte. Cuando tú detenés en Diego, esta... discúlpeme la interrupción. Y esa acusación fiscal, ¿no? Con presunciones, con conjeturas, con suposiciones, ¿tiene una disposición legal en esas nuevas leyes que usted menciona? Claro, cuando el código nuevo, que es el que aplican para funcionar, exime la parte acusadora, la fiscalía, de la presentación de la presentación de pruebas y habilita la presunción para proceder, allí es que empieza a descarrilarse la cosa. Sí. Esto es, yo antes tenía que presentar una semiplena prueba, tenía que llegar a la semiplena prueba para que el juez considerara seriamente la acusación. O Hoy, sea que se rompe con el debido proceso que establece la Constitución de la República. pero totalmente, De un artículo 4 a un artículo 26, por ejemplo. Es decir, el juez natural pierde el rol, ¿no? El juez natural que usted dice que es el que garantiza el debido proceso. Se dice en la Constitución que todos tenemos el derecho a declarar ante el juez competente de la causa quién garantizará ese proceso en la etapa del presumario, de un sumario que viene luego, y en el curso, después de esa, si hay acusación,
en el curso de esa causa vendrá la etapa probatoria. Eso es por el viejo régimen, eso lo desconfiguraron totalmente, lo rompieron. Totalmente, totalmente. Entonces tenemos un mix, una especie de combo en el cual tienen que proceder por la fecha de las situaciones investigadas por el Código Viejo, funcionan por el nuevo, y para redondear, porque uno lo percibe al ver al seguimiento, la justificación que hay para las medidas cautelares está en los delitos de lesa humanidad, que además insisten en manejar en ese trabalenguas que a veces, en el que a veces caemos, que la imprescriptibilidad habilita a la retroactividad. Entonces, con la idea de que como esto no tiene vencimiento, y esto es importante, y yo aprovecho cada Sí, oportunidad que tengo, los delitos de lesa humanidad, que nosotros no cuestionamos, que ingresaron al código a partir del año 2006, suponen que a partir de entonces y a perpetuidad, hasta que esto no se revise, las situaciones que se produzcan y que sean así tipificadas no tienen fecha de vencimiento. Vale, son posibles, son sensibles de ser accionadas por el brazo acusador del Estado en cualquier momento. ad Pero no infinitum, para atrás. pero Pero no para atrás. está bueno aclarar eso. Eso es muy... Yo lo he aclarado varias veces en este programa, que incluso es por un principio universal del derecho penal, ¿no? Toda figura nueva, toda tipificación penal nueva, o incluso una tipificación penal preexistente, pero que se hace más gravosa en las penas, por ejemplo, no se puede aplicar retroactivamente, es decir, no se puede aplicar para atrás, hacia el Sí, claro. pasado, porque se rompería el principio de certeza jurídica, se rompería esa certeza. No sabríamos nosotros ahora si no somos, No si no estamos, estamos en no libertad estamos, condicional, ¿no? claro. Porque si sobreviene una figura delictiva en el futuro que nos pudiera agarrar y que no la conocíamos, bueno, eso está violado totalmente. Ahora, esa imprescriptibilidad que usted dice, es increíble que la analicen hacia atrás, cuando es No, para es adelante. muy fuerte. Pero he dejado premeditadamente para el final la consideración más grave que tiene Mm, todo esto, que es el hecho del que hoy resulta irónico hablar, que se basa en el desconocimiento que es la madre de todas las batallas que giran en torno a esta situación, que es el desconocimiento del acuerdo, del pacto social y político que en los años 84 celebró la sociedad uruguaya. La celebró primero por intermedio de sus representantes que el abuso de la herramienta de democracia directa en el que ha caído el sistema en los últimos 40 años pone en cuestionamiento. mm. Yo tengo mucho miedo que en cualquier momento me declaren muerta, me declaren muerto el sistema representativo de gobierno, amparados en que todo es sensible de ser revisado y procesado en consultas directas. Pero en todo caso, cuando hay que recordar, y esto hace al gran combate paralelo, porque tenemos por un lado la lucha desde lo técnico, desde lo jurídico. Sí. Son batallas que libramos con un sistema que está absolutamente corroído por la manipulación ideológica, donde resulta muy difícil encontrar ya no a quien piense como uno, sino a quien que piense sin haber tomado partido en lo previo, sin establecer que por ser militar y haber tenido algún vínculo con cualquiera de las fuerzas en los años 70, fines de los 70 y los 80, ya sos responsable. Mm. Pero responsable no de crímenes, sos asesino, violador, torturador, genocida, cosas brutales. Sí. Este relato que se ha instalado y que ha ganado la opinión pública pasa por alto situaciones que son muy delicadas. Por ejemplo, es necesario recordar, y hay muchas generaciones que discuten y que salen a cuestionar nuestra posición, me refiero a chicos de 20 años, 30 años, Mm. que olvidan que en este país las Fuerzas Armadas no se vieron obligadas a dejar el poder, lo dejaron. Que aquí no fue necesario que sonara un disparo para que se fueran, que la salida fue negociada, y fue negociada con diré yo, el 80% del sistema político en primera instancia, el único partido que no participó de los cafés que se tomaron en el Club Naval fue el Partido Nacional, pero luego
ese es el partido que redacta la ley de caducidad, con la cual, más que nivelar aquella ausencia en el café del Club Naval, generó las condiciones, redondeó, para que el elemento sustancial del que debía dotarse a la incipiente democracia que todos anhelábamos, la estabilidad, fuera posible. Es a partir de estos pactos que por un lado consagraban una amnistía general y restricta para todos los prisioneros, y cuando digo todos, incluyo a ese sector de prisioneros políticos que Claro. seguramente estaban detenidos injustamente porque lo único en su contra era una cuestión ideológica, pero también a todos los demás que tenían hechos de sangre y que en el mejor de los casos no habían alcanzado a pagar una tercera parte de la condena. Todos fueron perdonados. ¿Y sabe qué? A mí en su momento me pareció bien, hoy me parece bien igual. Eh, Tiempo después es necesario hacer lo mismo con las Fuerzas Armadas. Ujú. Y es entonces que nace la ley de caducidad. Exacto. Una ley que podemos convenir que dada su condición eminentemente política, adolecía de algún error técnico y jurídico que podría y seguramente la convertía en una ley inconstitucional, como es el caso de habilitar a que el Poder Ejecutivo activara o cerrara los casos que la justicia puede investigar. Sí. Pero sucede que el plebiscito y el referéndum que luego se llevan a cabo, no solamente corrigen este dato de la inconstitucionalidad, porque por eso vino muy a propósito la previa que usted presentaba antes de mi turno. Cuando el soberano es consultado, actúa con poder constituyente y no hay norma jurídica o legal que pueda colocarse por encima de lo que él resuelve. Cuando esta circunstancia, además, que usted sabe que me dediqué a investigar, llegué hasta el Código Británico, que es uno de los más antiguos que Mm. hay en aquella representación, usted Ujú. sabe que está previsto La esta Magna situación. Carta, desde la Magna Carta de 1215. Claro, está previsto la instancia en la que el soberano es consultado. Se establece inclusive en correcciones posteriores que tuvo la ley que debe dejarse pasar al menos una generación para volver a revisar lo mismo. No hay antecedentes a nivel mundial de leyes como la de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, que ha sido ratificada en 2 oportunidades, ya no en una. Y con un margen de diferencia entre consultas que perfectamente habilita a asumir que todo fue revisado. Ujú. Y todos convinimos que eso ya estaba. ¿Está bien? Yo no sé si está bien. Lo que sí sé es que esta fue la solución política, lo mejor que todos pudimos hacer con un tema que nos superaba. Mm. ¿Cómo juzgar a todo el mundo? A quienes atentaron contra el terrorismo. Aquí estamos hablando de acciones terroristas que costaron más de 100 vidas de civiles inocentes, Claro. sin contar la tortura a la que fueron sometidos los que fueron secuestrados, Y sin actividades contar, terroristas que atravesaron 3 gobiernos democráticos, ¿no? claro, ¿y cómo lo atravesaron? Lo atravesaron a partir de las condiciones que se generó en aquel pacto social, cultural y político que celebramos los uruguayos. Pacto que se viola Mm. cuando se vota una ley interpretativa, que enmienda la voz del soberano. Entonces allí es que surgen todos los dramas. A partir de esa ley interpretativa es que nos encontramos con que se fueron achicando los juzgados. Hoy hay 2 juzgados para atender todos estos casos. Mm. Es decir, Claro. la figura del juez natural no solamente cayó en la imagen del juez, cayó en la imagen de un sistema que se Claro. fue achicando de modo tal que uno hoy puede asumir con certeza que quien sea acusado por estos temas va a ser acusado parcialmente, con una Seguro. parcialidad ideológica que está asumida desde el vamos. Entonces, tenemos la figura del fiscal, la figura del fiscal que ya sabe que cuando el código modifica y de ser de la parte acusatoria queda en manos de la fiscalía, técnicamente a mí me parece muy buena cosa. La figura de la fiscalía crece, se, se revitaliza, pero cuando además la dotamos del poder que le da la condición de fiscal especial, uno dice, che, yo estoy ante algo muy parecido a lo que tenía el Soviet, Claro. en el cual uno tiene que asumir que nunca hay llamado
para ser revisado, sino simplemente para ser acusado. Mire, en el caso de mi Esa suegro, analogía que usted plantea es muy interesante y muy importante que se pueda aclarar, porque esa figura de la justicia del Soviet, que es la figura del fiscal, ese fiscal que es plenipotenciario, pero que proviene además de un haz de poder que es el poder ejecutivo. O sea, no es el poder judicial. Yo recuerdo al querido doctor Viana, que tanto abogó por este tema, y por la adulteración del sistema judicial uruguayo, del orden jurídico uruguayo, porque el Poder Judicial pasa a estar invadido por, por la Fiscalía General de la Nación, y más a través de las fiscalías especializadas, que son directamente dependientes del Poder Ejecutivo. Y esa Fiscalía, como usted dice, tiene ahora prerrogativas judiciales que son naturales de un juez, que es el fiscal puede acusar, puede absolver o puede acusar, puede negociar con las partes y acusar, incluso determinando el curso de esa formalización. En nuestro viejo sistema estaba muy bien, y ahí coincido con usted, que el fiscal pudiera acusar o absolver, pero era una figura de garantía en el juicio en la cual el que tomaba la última palabra era el juez, que era el garante natural de nuestro debido proceso. Eso lo alteraron totalmente. Está totalmente alterado. totalmente. Quería aclarar ese punto, ¿no? No, 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 Porque entonces, con todo esto que estamos comentando, la realidad es la indefensión. Porque fíjese, ahora estamos esperando que se lleven a cabo los juicios. Ni miras. La doctora Tórtora asiste a la sede de su juzgado 2 horas por semana. ah, Es imposible dar con ella. Lo mismo sucede con la doctora Urioste, que son las dos sedes judiciales que atienden todos estos casos. Este, Cuando uno se pregunta, bueno, vayamos al juicio, allí es necesario sí presentar las pruebas. Bueno, ahí entendemos por qué no hay juicios, por qué los juicios se dilatan, por qué se prolongan en el tiempo. claro, Entonces, da una situación que redondea todo esto. Cuando usted detiene en estas condiciones a alguien con 73, 74 años, lo está condenando a prisión perpetua, claro, claro. lo está condenando a morir detenido. Lo está condenando en circunstancias tan caprichosas que lo que uno percibe es que lo que hay es la necesidad de sacar la foto y de documentar el hecho de que detuve a un militar, a un policía, que no hizo otra cosa, porque además hay que ir a la génesis de las situaciones, que cumplir órdenes y defender las instituciones De en una el marco institución de... piramidal, ¿no? Además, Claro, eso, se claro, debe obedecer órdenes. No, no hay un claro, criterio personal, no hay criterio no, no, propio. que no se reconoce y no se acepta. Y pedirle eso a las Fuerzas Armadas equivale a disolverlas, Claro. porque es una estructura milenaria, no es un invento uruguayo, en el No, cual claro. la verticalidad es la que asegura que la institución funcione. Entonces digo, pero más allá de eso, que tampoco es necesario caer en la realidad que, por ejemplo, vivió el hermano país de la Argentina, ¿no? Donde estaba la obediencia de vida. Acá hay hechos que son, claros, acá la obediencia de vida encuentra en la punta a un parlamento democrático, que es el que decreta el estado de emergencia primero y de guerra interna después. Se da la circunstancia, poco feliz, porque además eso es el otro tema, no hay que embarrar la cancha. Nosotros no celebramos la dictadura, ni la reivindicamos. Claro. Nosotros en el proceso histórico que hacemos encontramos que la interrupción democrática resultó inevitable. El proceso, el Sí. sistema político estaba tan resquebrajado y tan podrido que se desarmó solo. Se da la dictadura. Con la dictadura sobreviven situaciones que no podemos festejar ni celebrar, pero que tenemos que entender en un marco en el cual se agotó en sí misma. La Sí. salida hacia la democracia fue de alguna manera, repito, Sí. negociada en todos sus términos. Fue el Entonces, reconocimiento incluso institucional y social, el pacto social político de una situación agotada, sí, como sí, usted dice. Es entonces, decir, los militares de aquel entonces se dispusieron a entregar ese poder, negociarlo en el pacto del Club Naval. Hasta hubo debates públicos en televisión, donde ahí hubo una actitud, hasta si se quiere, democrática, de debatir una posibilidad de salida. Y en ese sentido creo que está bueno también ver este punto. Hay muchos puntos acá, ¿no? Pero un punto clave es cómo nuestro país, en plena democracia, desconoce un instrumento legal de la jerarquía de una ley plebiscitada, y plebiscitada 2 veces como la ley de caducidad, que además pasa a ser derogada por una ley común, por una ley por vía legislativa. Es increíble, ¿no?
cuando ese instrumento es un instrumento de una altísima jerarquía, es decir, institucionalmente, como usted bien dijo, una ley plebiscitada tiene la altura o la estatura jurídica de la Constitución. Nada puede estar por encima de lo que esa ley establece, que es una ley de pacificación nacional, que es la ley que los uruguayos encontramos. Será mala, más o menos buena, mediocre, es lo que se encontró y es una ley que por 2 veces el pueblo uruguayo votó con mayorías importantes, muy importantes, que esa ley se mantuviera vigente. Fue una decisión soberana, una decisión del cuerpo electoral. Eso es sagrado y eso también se violó, eso está en la Constitución. Y quiero ir al otro punto para atarlo con esto, que es, violándose esa ley, violándose ese instrumento de estatura constitucional, de soberanía nacional, el artículo 4 lo dice, que las leyes se darán según el soberano decida cómo legislar. Y el instrumento del plebiscito es el instrumento por excelencia de democracia directa, es la consulta al soberano, qué es lo que quiere hacer. Bueno, quiso pacificar para cerrar el círculo con la ley de amnistía general y restricta. Y en ese sentido se viola eso, y cuando eso se viola, se legisla este mamarracho jurídico de las fiscalías especializadas con un código de proceso penal distinto, pero también se dispone, de hecho, a que esa reclusión de un montón de veteranos, de ancianos, sea para el martirologio, cosa que también prohíbe la Constitución de la República. Nuestras cárceles no están hechas para el martirologio, para el martirio, para la tortura, sino para la reeducación y la reinserción en la sociedad. ¿Qué se podrá reinsertar en la sociedad una persona de 80 años? ¿No? ¿Y por qué martirizarla? Quería ir a Sí, ese punto. cuando además usted sabe que tenemos, porque hay situaciones que a uno lo enfadan mucho. El Estado uruguayo recibió en 2 oportunidades, porque también esto es bueno decirlo, eh, incluso uno revisando encuentra, incluso en dictadura, las delegaciones de la Cruz Roja Internacional y de Naciones Unidas visitaban las cárceles uruguayas. Es decir, yo no sé si al gobierno cívico-militar de la época le hacía gracia o no, pero recibía estas delegaciones. Las delegaciones siguieron viniendo. Las últimas 2 visitas que hizo la Cruz Roja Internacional fueron a pedido de un grupo de familiares de prisioneros, los primeros. La Cruz Roja Internacional advirtió y recomendó al Estado uruguayo la prisión domiciliaria con independencia de los delitos que estuvieran involucrados en los expedientes de todos los mayores de 65 años de edad. Esto sucedió hace 20 años. Volvió a recomendarlo hace 10 años. Nosotros logramos rescatar esas actas, se las entregamos al presidente de la República, están en poder de la Fiscalía. Cuando a mí me dicen que no pueden resolver el tema de la prisión domiciliaria, yo me broto porque realmente no entiendo. Ahí enfrento el muro Sí, crudo, sí, desnudo, el no quiero porque no quiero, sí, sí. el sí porque sí y el no porque no. Entonces, cuando uno dice, che, estamos en democracia, sí, una democracia formal que está exhibiendo problemas serios, que yo se los atribuyo, mire, somos padres de 6 hijos y ya tenemos 2 nietos. Ujú. Tengo una necesidad biológica de creer que en la humanidad, en el hombre. Cuando uno tiene hijos es como cuando planta árboles, está mirando más lejos y sabe que está apostando a realidades que no va a poder vivir. Ujú. Yo necesito creer que esto se va a revertir, porque si el destino que tenemos como sociedad es el imperio de esta locura, de esta barbarie, que impone por la fuerza, aplicada sutilmente, porque Sí, sí. aquí a mí no me están pegando, a mí no me están dando tiros, pero a mí me están socavando en mis derechos más esenciales, aquellos que hacen a la certeza jurídica, a la seguridad de que, llegado el caso, Funciona. voy a Funciona ser un Estado claro, de Derecho, claro, claro. claro, voy a contar con las garantías para ser procesado como corresponde. Me llaman ahora a consulta popular y por supuesto que voy a ir a votar el domingo. ¿Cómo no voy a ir a votar el domingo? Sí. Pero ahora digo, y voy a votar cuestionándome
qué tan válido será mi voto en la medida que si no les gusta el resultado, en pocos años, cuando tengan la opción, lo primero que van a hacer es interpretarlo y dejarlo fuera de. Entonces digo, acá tenemos un tema muy serio Sí, que arranca con la educación, porque mire, en sí, realidad sí, lo único que me preocupa en estos momentos es la libertad de los viejos que están mal procesados, mal detenidos, pero en la batalla por alcanzar su libertad, uno tiene inevitablemente que comenzar a trabajar y a transitar los caminos que hacen al relato instalado sí, con la manipulación ideológica, a tener que enfrentar la necedad de un sistema que mira para otro lado, porque esta charla tan amable que tanto estoy valorando, que mantengo con usted, es muy difícil sostenerla en la calle, claro. porque ya el tema está instalado y sentenciado, Mm, incluso a nivel parlamentario. Hablar con los legisladores era, sí, sí, veremos es ahora, increíble. a partir del lunes comenzamos, pero le cuento, se está constituyendo por estas horas un centro de estudios de derechos humanos, del cual formamos parte como grupo de familiares, Mm, que integra también a otras agrupaciones de centro derecha y de derecha. ujú. Estamos haciéndolo en la convicción de que el tema de los derechos humanos tan en boga, es un tema que a los ciudadanos uruguayos, a una buena parte, entre la que nos incluimos, más que ser considerados como objeto del tema, somos sujetos de la discusión del tema. Es decir, acá hay situaciones en las que los derechos humanos son violentados y vulnerados de manera sistemática, pero no cuentan con la prensa o la gracia que supone el relato de la Claro, izquierda. claro. En nuestro país, estimado amigo, pasaron cosas muy jodidas, de las que Seguro, nadie seguro. puede estar orgulloso. Aquí no se trata de celebrar la dictadura o celebrar la manera en que fue tratado el terrorismo. Tampoco se trata de celebrar el terrorismo, Claro. porque en los años 60, cuando comienzan a operar en nuestro país, nuestra sociedad gozaba de una vitalidad democrática singular, Sí, que comenzó a ser minada a partir de la crisis económica que trajo consigo el cierre de los mercados internacionales para nuestros principales productos, y esa oportunidad y el había, contexto de Guerra Fría también, ¿verdad? Un contexto de Guerra claro, Fría con un judía, grupo armado. que fue aprovechado por un grupo que no hay que olvidar que soñó y trabajó para tomar el poder por las armas. Sí, Años después, nosotros los vemos desfilar y acceder a través del voto, cosa que celebramos. Todo esto es para decirle que, mire, tenemos, cuando se perdona como perdonó la sociedad uruguaya, se cometen injusticias. Se han cometido injusticias hacia un lado y hacia el otro. mm, Pero hay que respetar lo resuelto y acatarlo. Yo puedo entender el cuestionamiento moral que mi vecino puede hacer para la defensa de alguno de los prisioneros que yo estoy llevando adelante. ¿Cómo no? mm, También tengo mis cuestionamientos morales. A mí realmente cuestiono moralmente el perdón que le dimos al señor Mujica, que le dimos al señor Huidobro y a otros tantos que cometieron delitos de sangre, que planificaron crueldad. Ahora, fueron perdonados. Yo y no puedo claro, realizar aquello simplemente porque estoy todavía con un pendiente. claro. Entonces, yo le atribuyo el exceso de juventud. Los 40 o 50 años claramente no han sido suficientes, pero sí me preocupa y por eso este centro de estudios es importante, por eso todo lo que estamos haciendo a nivel de la colectividad política, movilizándola, sensibilizándola, pasa por generar un circuito de la memoria completo. Es decir, que Perfecto. evite la parcialidad de tener el centro de la OCOA como sede para un museo. Claro, Abramos también la cárcel del pueblo, generemos un circuito, pasemos por todos lados, respetemos el dolor de todo el mundo. claro. Aquí no hay nada para celebrar, y hay sí mucho para dirimir, pero en otros términos. Exactamente. Precisamos mucha masa crítica, mucho análisis de lo que está pasando y reconfigurar el Estado de Derecho. Yo le agradezco un montón, Diego, esta conversación, esta posibilidad que nos da a nosotros de conversar con alguien que de primera mano conoce este tema, sabe cómo está funcionando todo esto, y lo invito a una vez más seguir hablando respecto a lo que nos acaba de mencionar, inclusive esta especie de instituto
que comience a plantear un país con una visión más global y con proyección de futuro, que es lo que importa, por lo que usted decía, ¿no? Por los chiquitos que ya están, los que van a venir. Es ese futuro también que preocupa mucho a muchos de nosotros como ciudadanos republicanos y democráticos. De eso se trata en este programa, defender los valores republicanos y democráticos. Porque usted es más joven que yo, con lo cual, fíjese que Tropelía, a mi generación le está complicando la vida a usted Sí, al mantener vivo este tema que de alguna manera lo condiciona y lo tranca. Bueno, no sí, sí, podemos continuar pasando a otra generación más un tema que hemos resuelto mal. exacto. Diego, quedamos para la próxima, si le parece. Bueno, a sus Eh, órdenes. que tenga muy buena jornada. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted. Diego Flores conversando con nosotros por este tema realmente complicado y muy triste, como estos presos políticos en Domingo Arena, él en condición de familiar de uno de ellos y por supuesto como investigador, como comunicador, conversando con nosotros. Vamos a una pausa y ya ingresamos seguramente con el diputado Gabriel Giannoli. Quédate ahí.